Hola, soy la diputada Janet Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Me da mucho gusto anunciarles que ya está abierta la convocatoria para el Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025. Este ejercicio que organizamos junto con la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales es un espacio libre, respetuoso y representativo donde todas las personas con discapacidad pueden alzar la voz, proponer soluciones reales y construir juntas una ciudad más empática, accesible y justa. Demostremos que en esta capital todas las voces cuentan y que todas las personas, sin importar sus condiciones, tienen derecho a decidir. Tienes hasta el 17 de julio para registrarte. Aquí te dejo el QR y el link para que te inscribas. Les invito a participar en el Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025. Distinguidas autoridades, invitados especiales, ponentes, estudiantes, empresarios y medios de comunicación que hoy nos acompañan. A nombre del capítulo de Jóvenes ACESEM, Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, en coordinación con Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, les damos la más cordial bienvenida al simposio Justicia Criminal y Análisis Forense, en un espacio de reflexión, análisis y propuestas para fortalecer nuestro sistema de justicia con un enfoque de los derechos humanos y la justicia juvenil. Agradecemos profundamente su presencia en este evento que busca promover el análisis crítico, colaboración interinstitucional y la construcción de modelo de justicia más justa, humana y eficaz. A continuación me permito presentar con mucho respeto y admiración a las distinguidas personalidades que integran nuestro presidio. Maestro Pedro Díaz Rebollar, titular del Instituto de Investigación Legislativa del Congreso de la Ciudad de México. Licenciada Ana Gabriela Núñez Hernández, presidenta de Jóvenes ACESEM. Doctor Rubén Quintino, asesor de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la ex-PGR y conferencista. Doctor Alan Wilibaldo Islas, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y exsecretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal. Licenciado César Sánchez Alvarado, subdirector de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Legislatura. Diputada Judith Vanegas Tapia, diputada local del Congreso de la Ciudad de México. Diputada Olivia Garza de los Santos, diputada local del Congreso de la Ciudad de México.
Licenciada Ani Hernández, presidenta de Mujeres Empresarias de Alto Impacto, ACCEM. Ingeniero Amador de la Cruz, vicepresidente nacional de ACCEM. Directora ASTRI, representante del Instituto Multidisciplinario en Ciencias Penales y Forenses. Y una servidora, maestra Karina Atl Aguilar Parra, coordinadora de educación de la zona nororiente del Estado de México, MEAE ACCEM. Iniciamos este importante evento agradeciendo su presencia y participación. Sin más preámbulo, damos inicio con nuestro programa. Cedemos el uso de la palabra al maestro Pedro Díaz Rebollar, titular del Instituto de Investigación Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, quien nos brinda un mensaje institucional de apertura. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidas y distinguidos invitados, estimadas autoridades, especialistas, integrantes de la Academia, del Poder Judicial, de la Procuración de Justicia y de los cuerpos técnicos, científicos del país. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este simposio Ciencias Penales y Forenses, en esta su casa, el Congreso de la Ciudad de México. Saludo con mucho gusto a la licenciada Ana Gabriela Núñez Hernández, presidenta nacional de Jóvenes ACCEM, para lo cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Es un honor contar con la distinguida presencia de nuestra diputada local, Judith Vanegas Tapia. Un fuerte aplauso, por favor. También contamos con la presencia de nuestra diputada local, integrante de la mesa directiva de este honorable Congreso de la Ciudad de México, la diputada Olivia Garza de los Santos. Un fuerte aplauso, por favor. Saludo con mucho gusto al doctor Rubén Quintino. Un fuerte aplauso, por favor. Asesor de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la entonces PGR. El doctor Alan Wilibardo Islas, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, exsecretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal. Un fuerte aplauso, por favor. Es un honor también contar con la presencia de la licenciada Ani Hernández, presidenta de Mujeres Empresarias de Alto Impacto, ACCEM. Un fuerte aplauso, por favor. El licenciado Amador de la Cruz, vicepresidente nacional de ACCEM. Un fuerte aplauso, por favor. Y con todas y todos los anteriores, saludo con quien tengo el honor de compartir el presidio. Un fuerte aplauso, por favor. Damas y caballeros, este encuentro representa una invaluable oportunidad para reflexionar, dialogar, construir puentes de conocimiento científico, la técnica forense, los procesos de procuración e impartición de justicia. En un contexto donde la exigencia de justicia y verdad por parte de la ciudadanía, cada vez es más fuerte y más urgente que nunca antes. La articulación entre el derecho, la ciencia y la ética se vuelve cada vez más indispensable, necesario. No me dejarán mentir que nuestro país enfrenta enormes retos en materia de justicia criminal. Y vamos a partir desde la investigación de delitos complejos hasta la garantía de derechos humanos en cada etapa del proceso penal. Y en este sentido, bajo este contexto, en este escenario, la ciencia forense, con todo su rigor, con su precisión y su objetividad del deber ser, se vuelve una aliada imprescindible para consolidar una justicia que sea no solo eficaz, sino también transparente, confiable y humana. Desde el Congreso de la Ciudad de México y en particular desde el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, asumimos con responsabilidad el papel de contribuir al fortalecimiento del sistema penal acusatorio y de las instituciones encargadas de brindar justicia a las personas. Este simposio convoca a las voces expertas
y comprometidas desde distintas trincheras. Impulsan mejores técnicas legales y estructurales en nuestro sistema de justicia. Hoy, con este ejercicio de escuchar, de traer a los expertos técnicos, queremos escuchar, queremos aprender, queremos traducir ese gran conocimiento en propuestas legislativas que respondan a la realidad y que sean capaces de transformar instituciones y prácticas. Agradecemos profundamente la participación de las y los ponentes. Evidentemente es muy grato contar con su presencia, cuyo trabajo y trayectoria inspiran confianza y marcan la ruta. También celebramos la presencia de estudiantes, de ciertos invitados que hoy se interesan en este tema, investigadores, funcionarios públicos y o exfuncionarios públicos, que con su interés y su preparación garantizan la continuidad de un gran esfuerzo colectivo. Finalmente hago votos porque en estos días de trabajo se sirvan para fortalecer la colaboración interinstitucional, para enriquecer nuestras miradas y para reafirmar nuestro compromiso con una justicia al servicio de la verdad, la legalidad y la dignidad humana. Sean todas y todos bienvenidos a esta su casa, el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la conferencia titulada Derecho Penal y Enemigo en México, impartida por el doctor Alan Wilibaldo Islas, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y exsecretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a los integrantes de este presidium tan honorables. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí en este recinto legislativo. Muchas gracias por la invitación a la licenciada Ana Gabriela Núñez, que nos invitó a interactuar con autoridades legislativas y con estudiantes interesados en el sistema penal de nuestro país. Pues no sé si ustedes han oído hablar ahorita que está muy en boga la ley, la llamada ley Harfuch en materia de seguridad, pero esta discusión que se está llevando a cabo en estos días no es un tema novedoso, no se generó de manera espontánea, sino que ya trae una historia. Esta historia respecto del tema que les vengo a hablar, que es el derecho penal del enemigo en México, esta historia se gestó en Alemania con un famoso jurista, el doctor Hunter Jacobs, por allá de 1985, donde se discutía en ese entonces en Alemania por qué o qué tan dañino era para la sociedad castigar delitos en una fase de preparación, es decir, en un delito inacabado. Eso puso a reflexionar a este gran jurista alemán respecto de si no se estaba convirtiendo Alemania en un estado autoritario al sancionar penalmente la preparación de actos tendientes a un delito, sin embargo, no la ejecución como tal. Sin embargo, estas ideas fueron evolucionando de este autor para que a finales del siglo pasado pues fuera comprendiendo que efectivamente hay ciertos delitos en los que es entendible que el Estado entienda o asuma que hay ciertos delitos de alto impacto que lesionan de manera grave a nuestra sociedad. De ahí que surge el nombre derecho penal del enemigo, porque es un derecho rígido, un derecho de excepción, en el que se entiende que la persona que comete este tipo de delitos, en la actualidad estamos hablando de delincuencia organizada, de tipo de delito de secuestro, aquellos delitos que se encuentran previstos en el artículo 19 constitucional, de aquellos que
que requieren o de los que se impone prisión preventiva oficiosa son los delitos que más lesionan a la sociedad. Y eso quiere decir que la persona que los comete es una persona realmente que no merece ser tratado con la misma vara con la que se trataría a un delincuente común de un robo simple, por ejemplo. De ahí que surge esta nueva corriente que fue retomada en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, la reforma penal, que introduce este nuevo sistema penal acusatorio que actualmente ya estamos transitando. Y esta reforma penal fue muy integral, porque efectivamente, a la par de que es una reforma garantista para el delincuente, digamos, estándar, también prevé normas muy rígidas, para aquellos delincuentes que se atreven a desafiar al Estado de tal manera que ponen en juego la estabilidad incluso de la gobernabilidad en este país. De ahí que el propio legislador ha tenido que tomar cartas en el asunto, retomar esta teoría del derecho penal del enemigo y digamos, catalogar a este tipo de personas ya no como un ciudadano que a lo mejor cometió un error al robarse un pan y poder comer, sino ya el legislador entiende que incluso se pone en juego la seguridad nacional. De ahí que a través de diversas reformas a los artículos constitucionales como el 18, el 16, el 20, se establecen diversas reglas, diversas restricciones a este tipo de delitos. Uno de ellos es pues la prisión preventiva oficiosa, como bien lo hemos visto también en los últimos días, a través, no sé si han tenido oportunidad de leer el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat en términos de la prisión preventiva oficiosa. La ministra hace un estudio respecto de la imposición de esta prisión a las personas contenidas en el artículo 19 constitucional, y ella refiere que debe de hacerse un análisis estrictamente jurisdiccional y no solamente imponer esta medida cautelar de manera oficiosa, como su nombre lo dice, simplemente porque está en la Constitución, sino que la ministra hace un estudio un poco más a fondo y dice que efectivamente, no obstante que se encuentre esta medida cautelar prevista para los delincuentes de alto impacto, lo cierto es que esta medida cautelar debe estar precedida de un razonamiento jurisdiccional adecuado, debida fundamentación y motivación, y sobre todo librar un test de proporcionalidad de imposición de la medida. En ese sentido, pues no se ha discutido todavía en pleno este proyecto. La verdad es que es un tema muy interesante y forma parte de este aspecto del derecho penal del enemigo, derecho penal de excepción, respecto de aquellas personas que incurren en este tipo de delitos, que incluso hay personas que a lo mejor no sabían que estaban incurriendo en algún tipo de ilícitos, porque incluso recientemente se agregaron nuevos delitos a este catálogo. Otra de las restricciones que también me gustaría abordar sería el de la concesión de beneficios preliberacionales. Una vez que a una persona sentenciada por este tipo de delitos se le impone una sanción privativa de la libertad, en la mayoría de los casos procede algún tipo de beneficio preliberacional, siempre y cuando reúnan ciertos requisitos, se integren a las actividades propias de los centros de internamiento. Sin embargo, este tipo de beneficios preliberacionales no se encuentra previsto para los delincuentes de alto impacto. Eso implica que en este tipo de asuntos el Estado tiene que actuar con mayor rigidez, porque debe buscar en el mayor de los casos y a toda costa la reinserción social de esta persona que se ha decidido francamente encarar y rechazar las normas sociales. Entonces, así vamos viendo diversos temas legislativos. También el tema del arraigo es otro tema donde también, tratándose de delincuencia organizada, se encuentra incluido a nivel constitucional la posibilidad de arraigar a una persona hasta por 80 días. Y esto quiere decir que tienes privada de la libertad a una persona sin formularle ninguna imputación hasta por 80 días,
sin que haya a lo mejor pruebas fehacientes en su contra. Esa es otra de estas características del derecho punitivo de excepción, que se vuelve sumamente agresivo, sumamente rígido. Entonces, lo que quería compartirles es que actualmente estamos viviendo dos sistemas penales. Un sistema, por un lado, muy garantista, por un lado, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de las garantías procesales, respecto de aquellas personas, de aquellos implicados, aquellos imputados de delitos, digamos, estándar o no tan de alto impacto, y a la par otro régimen, otro sistema de justicia penal muy rígido respecto de aquellas personas que participan en aquellos delitos de alto impacto, como la extorsión, el secuestro, la violación, incluso lo que se denomina delincuencia organizada, el terrorismo. Entonces, respecto de estos delitos, el Estado debe ser muy, muy severo. Y traigo a colación la ley que se está discutiendo, la llamada ley Harfuch, porque muchos dicen, bueno, es que van a realizar intervención de comunicaciones de las personas y nos van a espiar a todos. Y yo creo, desde mi perspectiva, que lo que busca el legislador es tener una base de datos confiable para efectos de realizar una investigación adecuada en materia criminal, para que cuando se llegue a dar algún caso de algún secuestro, se pueda dar de manera inmediata con la localización de la persona a través de esta solicitud de geolocalización en términos de la legislación que se pretende aprobar, y con ello brindar de mayor agilidad a las investigaciones y sobre todo brindar mayor seguridad a los ciudadanos que son víctimas de este tipo de delitos. Y posteriormente ya aplicar las sanciones correspondientes, pero con una actuación eficaz y eficiente de nuestras autoridades, tanto policiales como de procuración e impartición de justicia. Ahora, también se suma a esto un tercer elemento, que es la puesta en marcha del nuevo Poder Judicial, tanto a nivel local como a nivel federal. Y aquí es donde vamos a ver a partir de septiembre de este año cómo va a funcionar o qué criterio van a seguir los nuevos jueces. Si se van a decantar por un sistema humanista, por un sistema garantista, o bien a lo mejor se van a decantar más por el régimen de excepción, un régimen más duro, que la verdad esperemos que no sea así, esperemos que sea un régimen respetuoso de los derechos humanos y solamente en aquellos casos que se requiere, sí ser muy rígido con las personas que incurren en este tipo de delitos. Y pues también quiero traer a colación que no solamente los juzgadores, sino también recordemos que ya hay un tribunal de disciplina judicial que también entra en vigor y que también tiene facultades penales para analizar las resoluciones de estos nuevos juzgadores. Entonces me parece muy interesante lo que se va a dar a partir de septiembre de este año en materia de impartición de justicia, sobre todo de justicia penal. Veremos si se toma en cuenta el criterio de la ministra que ya se retira, Margarita Ríos Farjat, o bien si la nueva Corte sienta un nuevo precedente y retoma un nuevo criterio. Me parece que debemos estar muy atentos como academia, como funcionarios, a este tipo de encuentros, a este tipo de propuestas, a este tipo de proyectos que se están presentando, porque nos encontramos en un momento muy crucial de nuestro país. Para beneficio de todos, para la seguridad de todos, debemos de garantizar y de buscarse que se garantice en la mayor medida los derechos humanos y solamente que se castigue como debe ser a estas personas que tanto nos han dañado. Por mi parte será todo y les agradezco mucho su atención. Es un honor ceder el uso de la palabra a dos distinguidas representantes del Congreso de la Ciudad de México. En primer lugar, damos la bienvenida a la diputada Judith Vanegas Tapia, diputada local del Congreso de la Ciudad de México. Pues buenos días a todos, a todas, a todes. Quiero darles
las gracias por haberme invitado a este importante simposio. Muchísimas gracias, maestro Pedro Díaz Rebollar, y agradecerles a todos los ponentes, a este honorable presidium y a todos los que están aquí presentes por la importancia de esta reunión. Darle la bienvenida a la Casa del Pueblo, y quiero comentar que este simposio de justicia criminal y análisis forense es un espacio de encuentro académico y profesional que fortalece el conocimiento, la colaboración interinstitucional y el compromiso con una justicia sustentada en la ciencia. Es un honor, vuelvo a repetir, formar parte de este presidium conformado de presidentes, presidentas, titulares, empresarios nacionales y especialistas en diversas materias como el derecho y derechos humanos. Como diputada comprometida con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la dignificación de las instituciones de seguridad y justicia, reconozco y valoro profundamente la relevancia de las ciencias forenses en la construcción de procesos penales justos, eficaces y respetuosos de los derechos humanos. Actualmente vemos el análisis forense como una herramienta clave en los procesos judiciales modernos, ya que permite obtener evidencia objetiva a partir de métodos científicos, por ejemplo, desde la genética hasta la criminología digital. Es de resaltar que el campo ha evolucionado de manera impresionante y creo que discutir sus implicaciones éticas, legales y técnicas es fundamental para mejorar nuestros sistemas de justicia. Por ello, este tipo de eventos no solo enriquecen la formación de quienes integran el sistema de justicia, peritos, fiscales, defensores, policías, jueces y académicos, sino que también abren la puerta al análisis crítico, a la actualización constante y a la innovación metodológica, aspectos esenciales en un país que exige respuestas técnicas, veraces y éticas frente al delito y la violencia. También aprovecho para reconocer las tareas que se realizan desde el Instituto de Investigaciones Legislativas, un órgano administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas relacionados con el estudio, historia, funciones y actividades legislativas. Como bien sabemos, este órgano es el encargado de realizar actividades, investigaciones y estudios con la finalidad de fortalecer el quehacer legislativo y la práctica parlamentaria, con la finalidad de generar publicaciones de consulta bibliográfica útiles relativas a la Ciudad de México. Mi interés y respaldo a este tipo de foros radica en la convicción de que solo a través del conocimiento científico, del intercambio de experiencias y del fortalecimiento institucional podremos avanzar hacia una justicia que honre la verdad, brinde certidumbre a las víctimas y recupere la confianza ciudadana. Les deseo una jornada de trabajo productiva, enriquecedora y llena de aportaciones. Cierro con una frase que resume el espíritu de la criminalística. La escena del crimen es un testigo mudo que solo la ciencia puede interrogar con éxito. Edmond Locard, padre de la criminalística moderna. Quiero hacer o agregar algo, el decirles por qué hablo que esto es de manera científica, porque yo soy médico y como médico en algún momento de la formación llevamos una materia que se llamaba medicina forense. Entonces entiendo la importancia, y ahorita que escuché hablar a usted, doctor Julio, en que yo creo que coincido totalmente en lo que se está tratando de avanzar, de que no a todos los infractores se les trate de la misma manera, ¿no? Yo creo que, vengo muy impresionada por un caso como médico, como ser humano, como legisladora y como en algún momento alcaldesa,
el hecho de, a mí me impactó mucho la muerte que hubo de esta mujer de 28 años en el norte del país, cómo la torturaron, la asesinan y asesinan a sus 3 hijas, ¿no? Es algo impactante que, fíjense que supuestamente los médicos tenemos que ser de sangre muy fría, pero nunca dejamos de ser seres humanos. Y yo creo que sí se tienen que endurecer las leyes al máximo para castigar a este tipo de delincuentes, que yo creo que ni siquiera los podemos llamar seres humanos. Muchas gracias. Continuamos con la conferencia magistral titulada Breve Historia del Derecho Penal Moderno, a cargo del doctor Rubén Quintino, asesor de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la extinta PGR y destacado conferencista. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Me siento muy feliz de compartir algunas ideas, algunos comentarios con los diputados y las diputadas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la amable invitación que me hacen de participar con un tema acerca del derecho penal moderno y cómo ha evolucionado. Yo creo que el derecho penal moderno nace con la publicación del Tratado de Derecho Penal de Anselmo von Feuerbach en el año de 1801. Ahí tenemos el nacimiento propiamente de grandes principios, tales como el principio de legalidad material, que Feuerbach solía expresar con la frase latina nullum crimen nulla poena sine lege. También nace en 1801 el principio de legalidad procesal, según el cual el Estado tiene el monopolio respecto de la investigación y persecución de los delitos. A partir de 1800 aproximadamente y hasta la fecha, hay muchas disciplinas que adquirieron autonomía. Por ejemplo, el derecho procesal penal se escindió, se separó del derecho penal sustantivo hacia 1855 y adquirió autonomía el derecho procesal penal. Así sucesivamente vamos a encontrar que muchas otras áreas como la criminalística adquirieron también autonomía y cientificidad. Ahora escuchamos en todos los grandes científicos de estas ramas del derecho, escuchamos decir algo así como si la solución estuviera solo en el derecho sustantivo. Los que se dedican al derecho penal material seguramente han de afirmar que la solución está en el derecho penal material. Los que se dedican al derecho procesal penal habrán de decir lo mismo respecto de su disciplina. Igual quienes se dedican a ejecución de sanciones seguramente dirán que la solución a nuestros problemas está en la ejecución de sanciones. Pues bien, yo creo en lo personal que la solución no está en una sola materia. No creo que la solución a nuestros problemas esté solo en el derecho penal material o solamente en el derecho procesal penal o ejecución de sanciones o justicia juvenil. Yo creo que la solución, más bien el progreso ha de medirse en la unificación de estas disciplinas. Es decir, el progreso en materia penal lo entiendo como la unidad que puedan guardar las decisiones político-criminales a través de las cuales se armonicen las grandes materias. En este sentido, habrán de ceder un poco los que nos dedicamos al derecho penal material, habrán de ceder a esos fines o perspectivas de política criminal quienes se dedican al derecho procesal penal, y harán lo mismo los que se dediquen a las demás materias. Entonces, si existe un concepto de progreso en nuestra materia,
Tal vez ese sea la unidad, la unificación o armonización que pudieran tener las grandes ramas del derecho penal. Pues bien, ¿por qué se le llama o se le denomina derecho penal? Esta disciplina recibe su nombre por su consecuencia principal, que es la pena. Así que un penalista, por definición, es un consecuencialista, alguien que puede o sabe calcular cuáles son las consecuencias jurídico-penales de nuestros actos. Por ejemplo, si ahora mismo en la Ciudad de México una persona se acerca a su víctima en la vía pública exigiéndole con una navaja sus pertenencias y la víctima lleva sus manos al bolsillo de donde sustrae un celular, extiende el brazo para entregárselo al sujeto activo. El celular, en cambio, está estrellado, casi inservible, y el sujeto activo se retira como con desprecio. Deja con el brazo extendido a su víctima. Uno se preguntaría, ¿cómo y cuál será la sanción que en su caso habrá de recibir el sujeto activo, que con desdén se retiró sin tomar el celular y dejó a su víctima con el brazo extendido? Pues bien, yo creo que para calcular las consecuencias jurídico-penales de nuestros actos, primero hay que saber clasificar un hecho. En este caso al que me refiero, la clasificación jurídica quedaría como sigue: robo a transeúnte cometido con violencia en grado de tentativa acabada ineficazmente desistida, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Pues bien, entonces hay que saber primero clasificar un hecho para calcular las consecuencias sustantivas, procesales y de ejecución de sanciones. Yo creo que hoy el sistema acusatorio en México tiene un único modo de clasificar los hechos. Comparados con Argentina, Argentina solamente clasifica a través de lo que ellos llaman calificación jurídica, y solamente tienen por calificación jurídica un solo elemento de los 5 que tenemos nosotros en México. Nosotros clasificamos con 5 elementos, mientras Argentina lo hace con uno solo, el tipo penal. Por ejemplo, imaginemos que una persona discriminó a otra. ¿Cuál sería la clasificación jurídica para quien lleva semejante hecho? Aquí en la Ciudad de México, la clasificación jurídica para quien comete actos de discriminación quedaría como sigue: discriminación consumada instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, donde se juntan los elementos de la clasificación jurídica, es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta y, en su caso, la clase de concurso. Si esa persona, además de haber discriminado a su víctima, digamos que cometiera algún otro delito, como resistencia de particulares, pues un tipo penal se une a otro a través de las reglas de concurso, a través, por ejemplo, de las reglas de concurso ideal. Y aquí la clasificación jurídica quedaría más o menos como sigue: resistencia de particulares consumada instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, en concurso ideal con discriminación consumada instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Entonces, aquí están los elementos para clasificar un hecho en México, pues los clasificamos de manera distinta, distante a como se hace en otras latitudes. Digamos que nuestro país es único en la clasificación jurídica del hecho. Finalmente diré que el derecho penal es una ciencia. Efectivamente es una ciencia porque nuestra disciplina
se vale no solamente del cálculo numérico, sino también del cálculo de enunciados. Nosotros podemos precisar con toda exactitud cuál será la consecuencia jurídica si una persona como vigilante le echa aguas a otra para que esta última se apodere de una camioneta estacionada en la vía pública. Si nosotros nos preguntamos si el sujeto vigiló mientras que su acompañante intentó echar a andar una camioneta en la vía pública, ¿cuál habrá de ser la consecuencia y la clasificación jurídica para el vigilante? Pues bueno, damos con el vigilante, el que coloquialmente estaba echando aguas, lo clasificamos primero, fundamentamos la clasificación jurídica, calculamos los márgenes de punibilidad, el mínimo y el máximo y las demás consecuencias procesales. En este caso, la clasificación para el vigilante quedaría más o menos como sigue: robo respecto de un vehículo cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el partícipe cómplice en forma de acción dolosa. Entonces, el derecho penal es una materia, es una disciplina que goza de autonomía y cientificidad, no solamente porque nos valemos del cálculo numérico, sino también porque nos valemos del cálculo de enunciados, del cálculo normativo. Si alguien se refiriera, por poner un ejemplo, al feminicidio cometido en legítima defensa, diríamos que es un grave error, porque al feminicidio no lo justifica nada. El feminicidio no puede justificarse ni con legítima defensa, ni con estado de necesidad justificante, ni bajo el ejercicio de un derecho, ni con el cumplimiento de un deber, ni con el consentimiento presunto. Al feminicidio, como a otros delitos, no los justifica nada. Y esto es lo que les da cientificidad a nuestra materia, el hecho de que sepamos y tengamos certeza del cálculo numérico y cálculo de enunciados, o también llamado cálculo normativo. Ahora bien, finalmente con esto concluyo. En este recinto donde pues en nuestro país se hacen las mejores leyes penales en la Ciudad de México y que dan muestra a toda la República el rumbo que habrá de seguir nuestro país, pues bueno, simplemente decir que cada norma que se encuentra en el ámbito jurídico penal, cada norma nos revela una forma de ser humano. Es decir, cada precepto normativo en el fondo trasluce, revela un modelo de ser humano. Pensemos en Baja California, cuyo artículo 155 del Código Penal refiere que se le impondrán de 3 a 8 años de prisión a quien cometa un doble homicidio, prive de la vida por una parte al corruptor de su hija y al propio tiempo a su propia hija. Entonces, imaginen ustedes qué tipo de personaje revela el 155 del Código Penal para el estado de Baja California. Una persona que en el fondo ha de ser muy egoísta al privar de la vida a 2 personas, y la consecuencia es mínima de 3 a 5 años, cuando en realidad la clasificación podría ser feminicidio consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa en concurso real con homicidio calificado, consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, y la pena ha de ser altísima. Entonces, yo creo que el resto del país habrá de tomar como punto de partida a la Ciudad de México para marcar el rumbo de nuestra materia, que es el derecho penal. Muchísimas gracias a todos y a todas. A continuación, la diputada Olivia Garza de Santos nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar esta mañana con ustedes. Agradezco la invitación del licenciado Pedro Díaz Rebollar, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, para poder participar en este ejercicio y simposio muy adecuado, y también a jóvenes ACSM por la invitación. Pues sean ustedes bienvenidos a la Casa del Pueblo, así como todas y cada uno de los conferencistas que hoy nos acompañan. Sin duda, la tarea legislativa y el derecho penal pues van todos los días de la mano y es muy necesario llevarlo a cabo. Nosotros, como diputados del Congreso de la Ciudad de México, tratamos siempre de modificar el marco legal, buscando justo que los nuevos delitos, que así como la vida cotidiana cambia, también en el caso de los delitos cambian y nos tenemos que ajustar la ley para que haya consecuencias. En el pasado no podíamos hablar, por ejemplo, de los ciberdelitos y hoy es el pan nuestro de cada día. Se ha tenido que hacer una legislación adecuada para cubrir estas nuevas modalidades de delitos y castigar a estos delincuentes cibernéticos. Hace unos días yo presenté una iniciativa de ley que yo llamé la ley anti-phishing, que lo que consiste precisamente es regular el fraude cibernético. El hecho que delincuentes entren a tus redes sociales, a tu WhatsApp, a tu teléfono celular, a tus contactos, les pidan dinero en tu nombre o te pidan información personal con el objetivo de vaciar tu cuenta de banco. Hemos visto cómo los delincuentes cada día pues son más, como dijéramos, astutos y buscan cómo defraudar a las personas. Y también hemos tomado en cuenta la realidad de lo que sucede en nuestra ciudad y que, por ejemplo, este phishing, que yo le llamé así, ciberfraude, está afectando gravemente a las personas de la tercera edad, las personas que no manejan bien los métodos o los medios digitales, que de repente se ven sorprendidos por un mensaje de tiene usted que ir también han clonado páginas del gobierno de la ciudad, tiene que ir a pagar una multa y el último día es hoy y pague. Y entonces pues la gente, sobre todo la de la tercera edad, pues paga y ahí está cayendo en un fraude. Entonces lo que los legisladores tenemos que hacer es justo crear leyes para proteger a los ciudadanos e ir ahora sí que a la velocidad de la vida y de nuestro entorno humano y social, tratando de legislar y de proteger a los ciudadanos. Así es que ustedes siéntanse con la libertad de hacernos llegar cualquier propuesta legislativa que podamos presentar en el Congreso, porque justo las iniciativas de ley que presentamos, la mayoría, si ustedes revisan, pues surgen de las necesidades y de las vivencias de la gente. Y tenemos que mejorar y tenemos que modernizarnos y tenemos que proteger a los ciudadanos ante estas nuevas variaciones de delitos. Y que el hecho de que un delito no esté previsto en la ley no signifique que no haya una sanción o una condena. Necesitamos sancionar y castigar a los responsables para inhibir este tipo de conductas que perjudican a los ciudadanos
de todos los estratos sociales, porque todos estamos expuestos a ser objeto de un delito. Es cuanto de mi parte, muchas gracias a todos y yo los felicito por este simposio y sigamos preparándonos y aportando cosas nuevas, y aquí el Congreso de la Ciudad de México será un aliado para tratar de modernizar la legislación y ajustarnos a las nuevas circunstancias y condiciones de la vida de nuestra gran ciudad. Es cuanto, Pedro Díaz, titular del instituto. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la licenciada Ana Gabriela Núñez Hernández, presidenta de Jóvenes ACESEM. Pues muy buenos días a todos. Primero, quiero agradecerle al titular del Instituto de Investigaciones, el licenciado Pedro, que desde que lo conocí ha sido aliado de las y los jóvenes, específicamente de ACESEM, pero estoy segura que también le has abierto las puertas a muchísimos jóvenes que buscan estos acercamientos con las autoridades. También agradecer a las diputadas presentes, al subdirector del instituto, a la maestra Karina Alta Aguilar Parra, que sin duda es un amante del derecho penal, y estoy convencida que de la mano con el Instituto Multidisciplinario en Ciencias Penales y Forenses crearemos un gran esquema para las y los jóvenes. También a la licenciada Astrid, representante del instituto, a los conferencistas magistrales que el día de hoy se presentaron, al maestro Willibaldo y al doctor Quintino, que la verdad es un honor tener una cátedra como la que usted nos presentó, a la presidenta de Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, también a nuestro vicepresidente nacional de ACESEM, y le mando un caluroso y afectuoso saludo al maestro Raúl Chaparro Romero, que por condiciones ajenas a su voluntad el día de hoy no pudo estar presente, pero que tenga por seguro que nosotros seguimos trabajando desde nuestra trinchera para fortalecer a la ACESEM. Me gustaría puntualizar algunas situaciones que a lo largo de las ponencias se estuvieron presentando. Se dice mucho que México tiene una deuda histórica con las mujeres. Yo hoy les quiero compartir que la verdadera deuda histórica que tenemos en el país es con las y los jóvenes. Y esto lo empatizo y lo puntualizo mucho, porque no es posible que jóvenes de 16, 17, 18 años e incluso menores desde los 12 prefieran vincularse al crimen organizado que seguir con sus estudios. Esto obviamente es por la falta de oportunidades, por la escasa participación de los gobiernos, y no estoy hablando de ninguno en particular, sino en general. Y también puntualizar esta situación, porque entre menos le pongamos atención a la educación, a la prevención del delito y a situaciones que nos afectan como juventudes en la vida cotidiana, pues vamos a seguir teniendo una sociedad que le teme cada vez menos al Estado mexicano. También quiero resaltar, ¿no?, que obviamente esto coincido mucho con la diputada Olivia, ¿no?, de esta falta de regulación a las nuevas tecnologías dentro del país, pero también me gustaría puntualizar que si nuestro sistema de justicia no funciona, de nada sirve que nuestros legisladores regulen si no hay una sanción efectiva. Y esto lo hablo desde los ministerios públicos, desde los poderes judiciales locales. Se vino la reforma al Poder Judicial Federal, sin embargo, estos esfuerzos van a ser en vano si no creamos una mesa de diálogo interinstitucional, como lo comentó nuestro maestro Pedro hace rato en su charla.
Y me gustaría, ya por último, crear una reflexión en todo el auditorio, que realmente podamos entablar y generar actos en coordinación para favorecer y disminuir las acciones que los adolescentes o los jóvenes puedan cometer delictivamente. Es cuanto mi participación y agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias. Y bueno, pues me toca a mí tomar la palabra porque viene un acto muy importante. Precisamente hoy hay una gran necesidad de ser voces en el país y por eso Jóvenes ACESEM es que realiza este evento para poder firmar un pacto por la justicia juvenil con el Instituto Multidisciplinario. Y pues obviamente van a ser testigos de honor nuestro presidium, que nos va a hacer favor de pasar a firmar, pero antes me gustaría leerlo para que ustedes sepan de qué se trata. En la Ciudad de México, a los 9 días del mes de julio del año 2025, en el marco del Simposium Justicia Criminal y Análisis Forense, se celebra el presente pacto por la justicia juvenil entre el capítulo de jóvenes empresarios de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, ACESEM, representada por la licenciada Ana Gabriela Núñez Hernández en su carácter de presidenta de Jóvenes ACESEM, en adelante ACESEM. Y también el Instituto Multidisciplinario de Ciencias Forenses, Penales y Forenses, representado por la rectora, la maestra Karina Alts Aguilar, y la directora que aquí también está presente el día de hoy con nosotros. Vamos a hablar que la justicia criminal en el siglo XXI requiere de una perspectiva integral que incorpore la visión, energía y propuestas innovadoras de las nuevas generaciones. Este pacto también servirá para que los jóvenes empresarios representen una fuerza transformadora capaz de aportar soluciones creativas, sostenibles a los retos del sistema de justicia. Además de ello, también se realizarán las colaboraciones entre el sector empresarial juvenil y las instituciones especializadas en ciencias penales y forenses, que fortalecerá la construcción de un sistema de justicia más efectivo y equitativo. Eso es lo que se quiere y se planea realizar. Además, también será necesario crear puentes entre las academias, las prácticas forenses y las perspectivas empresarial para generar un impacto real en la justicia juvenil. Los compromisos de ACESEM se compromete a facilitar espacios de diálogo entre jóvenes empresarios y expertos en justicia criminal para el intercambio de ideas y propuestas innovadoras. Además, promover la participación activa de jóvenes empresarios en iniciativas de justicia juvenil, aportando perspectivas frescas y soluciones basadas en tecnología e innovación. Desarrollar programas de mentoría donde jóvenes empresarios puedan colaborar con expertos en ciencias penales y forenses para proyectos de impacto social. También impulsar la investigación conjunta que combinen la visión empresarial con el rigor académico en temas de justicia juvenil. El instituto se compromete a abrir espacios de colaboración para que los jóvenes empresarios participen en proyectos también de investigación y de desarrollo en ciencias penales y forenses, compartir conocimiento especializado a través de conferencias, talleres, programas de formación dirigidos a jóvenes líderes empresariales, asesorar técnicamente las iniciativas de ACESEM relacionadas con justicia juvenil, aportando el rigor científico y la experiencia institucional, facilitar el acceso a recursos académicos y de investigación para proyectos conjuntos que beneficien el sistema de justicia juvenil, participar activamente en los espacios de diálogo y colaboración propuestos por ACESEM para el fortalecimiento de la justicia juvenil. Compromisos conjuntos: construir un ecosistema colaborativo donde la experiencia académica y la innovación empresarial se potencialicen mutuamente. Desarrollar propuestas legislativas y de política pública que incorporen tanto la perspectiva técnica como la visión empresarial juvenil.
Crear indicadores de impacto que permitan medir el avance conjunto en la construcción de un sistema de justicia juvenil más efectivo. Establecer un comité de seguimiento que evalúe periódicamente el cumplimiento de los compromisos y proponga nuevas líneas de colaboración. Documentar y compartir las mejores prácticas derivadas de esta colaboración para que puedan ser replicadas a nivel nacional. La vigencia y seguimiento de este pacto que se firma el día de hoy será de 2 años, renovable por periodos iguales mediante un acuerdo de ambas partes. Se realizarán reuniones de seguimiento cada 6 meses para evaluar avances y ajustar estrategias que sean así necesarias. Me gustaría que pasara la rectora del instituto para que pudiera firmar el pacto con la directora y los presentes que nos hicieran también el honor de ser precisamente testigos de honor. Serán nuestros testigos de honor la diputada Olivia Garza de los Santos, diputada local del Congreso de la Ciudad de México, el doctor Rubén Quintino, asesor de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y conferencista. También nos acompañará firmando, si pueden pasar por favor también para que firmen, el doctor Alan Willebaldo Islas, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos y exsecretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal, además de la rectora del instituto y la directora. También estará como testigo de honor, nos gustaría que nos acompañara el licenciado César Sánchez Alvarado, subdirector de Derechos Humanos del Instituto de Investigación. Y nuestra presidenta, Ana Gabriela Núñez Hernández, presidenta juvenil de ACESEM, el ingeniero Amador de la Cruz, representando a nuestro presidente nacional, el maestro Raúl Chaparro, y obviamente también agradecemos que sea testigo de honor el maestro Pedro Díaz Rebollar, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Unión de la Ciudad de México. También hacemos mención de la diputada Judith Vanegas Tapia, diputada local del Congreso de la Ciudad de México. Agradecemos a todos los presentes que nos acompañen y que sean parte precisamente de esta firma, de este pacto que se está realizando el día de hoy entre ACESEM Juvenil y el Instituto Multidisciplinario de Ciencias Forenses y Penales. Si pueden pasar a tomarse una foto, los que se quedan aquí en presidio y los que están a un costado para que les puedan tomar una foto enseñando el pacto. Lado, no sé si quepamos para que se pongan y se pongan de este lado todos los presentes para que hagamos una foto oficial. Aquí estoy bien, de hecho aquí en medio de la
Hola, soy la diputada Janet Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Me da mucho gusto anunciarles que ya está abierta la convocatoria para el Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025. Este ejercicio que organizamos junto con la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales es un espacio libre, respetuoso y representativo donde todas las personas con discapacidad pueden alzar la voz, proponer soluciones reales y construir juntas una ciudad más empática, accesible y justa. Demostremos que en esta capital todas las voces cuentan y que todas las personas, sin importar sus condiciones, tienen derecho a decidir. Tienes hasta el 17 de julio para registrarte. Aquí te dejo el QR y el link para que te inscribas. Les invito a participar en el Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025.